Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Mirando nuestra sobreedificación y gracias le damos al Señor por este día lunes 23 de marzo de 2026. Damos gracias a Dios porque nos podemos juntar. El Espíritu nos convoca para que podamos estar en esta noche, para poder escuchar, para poder dejar que el Espíritu pueda trabajar en nosotros a través de lo que hemos preparado para compartir con los santos, ¿sí? Muy bien. Primero vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de Cristo que está creciendo en cada uno de los santos. Gracias porque ese Cristo va tomando el control, el gobierno de nuestras vidas y de esa manera poder manifestarlo, Señor. Estamos en la etapa de conocerte, queremos conocerte más, si bien creemos que conocemos una parte tuya, pero queremos seguir conociéndote, Señor, hasta alcanzar la estatura de tu plenitud. Y así poder manifestar a Cristo y manifestando a Cristo podamos levantar ese cuerpo que es la iglesia. En esta noche te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que están presentes, aún los que se seguirán añadiendo. Y en esta noche, Señor, creemos que tú vas a hacer, Señor, cosas en nosotros a través de todo lo que sea dispensado, Señor, de todo lo que sea impartido. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de, de lo que es lo que vamos a compartir en esta noche eh, tiene que ver con los 10 beneficios de la cruz, ¿no? Eh, Estaba meditando en todo lo que uno puede observar y de lo que se ha obtenido en la cruz y me metí en una zona bastante, bastante profunda, digamos, ¿no? Donde hay muchísimas cosas que podríamos hablar de la cruz, pero solamente elegí 10 este, apreciaciones y vamos a ir desarrollándola en esta noche. Vamos a hablar de 5. No sé si vamos a llegar a abordar las 5, pero la intención es de poder abordar las 5 y una vez que abordemos las 5, la próxima clase abordaremos las cinco próximas más. Así que está muy interesante, muy productivo todo lo que el Señor va a hacer en estos días, ¿no? Y a modo de introducción, los 10 beneficios de la cruz, para mencionarlos, están tomados aleatoriamente, no es que hay un orden. Si hay alguna especie de orden teológico, no lo tuve en cuenta, fue lo que entendí que tenía que ir sacando, investigando, escribiendo. 10 beneficios ob- obtenidos por la muerte de Cristo en esa cruz, ¿no? Entonces, este, una de las cosas las le voy a ir nombrando para que vayamos ubicándonos. Número uno, la eternidad. Número dos, la salvación. Número tres, el equipamiento. Número cuatro, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Y dentro de lo que es el Espíritu Santo, entender que todo esto que se nos fue dado, algunas particularidades del Espíritu Santo que quise acompañar con esta enseñanza, es entendiendo que también hemos recibido la comunión, la intuición, la conexión y los frutos del Espíritu. Número 5, la capacidad para servir, para vivir el proceso de Cristo, es decir, ser crucificado, morir, ser sepultado y resucitar. Esa es la capacidad que nos generó, que nos dio la cruz. La cruz nos dio la capacidad para vivir ese proceso de Cristo, morir, ser crucificado, morir, ser sepultado y resucitar.
hasta ese punto vamos a ir abordando en esta noche. Nos quedará la nueva naturaleza, la mente de Cristo, la revelación, el cuerpo que es la iglesia y el cuerpo que es la iglesia, que sería, y la verdad, ¿sí? Todas esas cosas a grandes rasgos para mencionarlas y darle un orden dentro de nuestros pensamientos, son las 10 cuestiones que vamos a ir abordando en en estos días. Nos alcanzará no sé si nos alcanzará esta clase para abordar los 5 primeros, pero seguramente que vamos a hablar de cosas bien interesantes, como para tener ubicación, para entender que no es solamente ir y asistir a una reunión y no, nada más, sino que podamos tener el entendimiento correcto. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y voy a hacerlo. Ahí estamos. Ya van a poder ir viendo en sus pantallas lo que he preparado en PowerPoint para esta noche y está hablando acerca de los 10 beneficios de la cruz. Cuando está esta cruz de repente colocada como para ilustrar lo que vamos a abordar en esta noche, no significa que la cruz, los palos cruzados son o este ejemplo de la cruz, así de cemento o de material, no significa que el poder está en ese objeto, sino que la cruz está en el momento eterno del sacrificio, lo que sucedió en la cruz, ¿no? No representa la cruz, no tiene el poder no radica en la cruz, en los palos cruzados, sino en el hecho de lo que se produjo en esa cruz, ¿sí? Para tener entendimiento, porque no vamos a andar arrastrando ningún tipo de objeto que tenga que ver con una cruz del material que sea. Muy bien, vamos a arrancar entonces por el primer punto y vamos a entender un poquitito a través de la introducción. Entonces, la obra de la cruz de Cristo es mucho más profundo de lo que muchas veces alcanzamos a comprender, ¿no? Entonces, es mucho más profundo de lo que nosotros de repente sabemos, es mucho más profundo. Si pensamos que sabemos, es mucho más profundo. Porque no se trata solamente de un acto de perdón, porque el acto de perdón es el que está presente siempre, como que lo máximo es el acto de perdón, sino que hay una intervención divina que transformó completamente la condición del hombre, un cambio radical, trasladándolo de muerte a vida, de lo temporal a lo eterno. En este estudio nos enfocaremos en 10 beneficios de la cruz, entendiendo que estos no agotan la totalidad de lo que Cristo logró, ¿sí? No es que hay 10, sino que yo tomé 10. Hay muchos más, que si seguramente alguno se atreve a seguir estudiando va a encontrar muchos más, pero vamos a abordar estos 10, ¿sí? Entonces, entendiendo eso. Entonces, entendiendo que estos no agotan la totalidad de lo que Cristo logró, sino que son una puerta de entrada para contemplar la magnitud de su obra. Es decir, que a través de esto podamos dimensionar lo que en realidad sucede en esa cruz. ¿Sí? Que esto nos dé la posibilidad de poder entrar en esa dimensión de entendimiento. La cruz no resolvió un problema puntual, estableció una nueva realidad en la que el creyente ahora vive y se mueve y existe en Cristo, ¿sí? No hubo no hubo un problema resuelto, sino que estamos en una nueva realidad. No es solución de problemas, es nueva realidad. Eso es lo que representa el sacrificio de la cruz. Entonces, al abordar estos beneficios es fundamental entender que no estamos estudiando conceptos aislados,
sino la manifestación de una vida plena que ya nos fue dada. En Cristo no nos falta nada. No estamos incompletos ni en proceso de ser aceptados, sino que hemos sido hechos partícipe de su plenitud. No nos falta nada, no nos falta completar algo. No estamos en un proceso de admisión a ver si vamos a ser aceptados o no, sino que hemos sido hechos partícipe de su plenitud. Colosenses 2:10 declara, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. En él estamos completos. Es decir, ya estamos aceptados, ya estamos participando de su plenitud. Entonces, desde esta verdad partimos, no estudiamos para obtener, sino para comprender y manifestar que ya se nos fue otorgado. Es decir, que no vamos a leer la Biblia, no vamos a ver el estudio para ver cuáles son los pasos que necesitamos seguir. No, 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 no. Necesitamos comprender que todo ya se nos fue otorgado. ¿Sí? Avanzamos entonces. Y habíamos hablado de 10 beneficios o bendiciones, o como pudiéramos llamarlo, y la número 1 es la eternidad, ¿sí? La eternidad, en el contexto bíblico, no debe entenderse únicamente como una duración infinita de tiempo, ¿no? Porque a veces eternamente significa todo el tiempo. No, no, no se trata de un lapsus de tiempo, sino como la misma vida de Dios impartida al hombre. Desde el principio, en el huerto de Edén, el ser humano fue creado con la posibilidad de participar de esa vida eterna a través del árbol de la vida, lo que representaba una relación continua y dependiente de Dios. Es decir, que en el huerto había dos árboles importantes, por así decir. Había muchos árboles, de todos los árboles podían comer del fruto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no tendréis que comer, no comeréis de él, porque el día que comieres de él morirás, le dijo el Señor. Pues comieron el árbol y conocemos la historia. Comieron del fruto del árbol y conocemos la historia. Entonces, pero en ese huerto también estaba el árbol de la vida, lo que representaba una relación continua y dependiente de Dios. Sin embargo, el hombre al desobedecer, el hombre perdió ese acceso entrando en una condición de muerte espiritual, es decir, una separación de la vida divina. Se lo separó del árbol, porque eso es lo que sucede. El árbol que era Cristo estaba en el huerto, se lo separa, se lo saca afuera, se lo deja exiliado de la región donde estaba el árbol. Hay una separación de la vida divina. Por eso cuando Jesús define la eternidad en Juan 17:3, no habla de tiempo, sino de relación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer en términos bíblicos implica comunión, unión y participación con su naturaleza. No está hablando de tiempo, está hablando de una relación. Está hablando de una relación. Entonces, la eternidad tiene que ver con esa relación, que conozcamos esa relación, esa comunión, esa unión, esa participación de su naturaleza. De eso se trata la eternidad. A lo largo del Nuevo Testamento, la eternidad es presentada como una realidad presente para todo aquel que recibe a Cristo. No es algo que comienza después de la muerte física, sino una vida que se activa en el interior del creyente mediante el nuevo nacimiento. Es decir, por muchos años, nosotros que venimos hace rato, venimos en el Evangelio, pensábamos, por lo menos a mí me pasaba, que pensábamos que íbamos a obtener la vida eterna una vez que dejáramos este mundo. Pero la vida eterna la comenzamos a conocer cuando Cristo se nos comienza a revelar, porque Él es la eternidad.
No podemos conocer a Cristo y no conocer la eternidad. No podemos conocer a Cristo y desconocer lo que representa la eternidad en Él. Entonces, cuando nosotros se nos revela Cristo, cuando Cristo se comienza a dar a conocer a nuestras vidas, la eternidad conjuntamente con Cristo se nos da a conocer. Y comenzamos a cambiar de postura, comenzamos a cambiar de forma de ver, comenzamos a cambiar de óptica porque comenzamos a trabajar desde un punto que no trabajábamos, que es un punto eterno, un punto de vista eterno. Comenzamos a ver las cosas desde la eternidad, no desde la temporalidad como veníamos acostumbrando a ver. Por eso no es algo que comienza después de la muerte física, sino una vida que se activa en el interior del creyente mediante el nuevo nacimiento. Entonces Jesús mismo afirmó en Juan 5:24 que quien cree tiene vida eterna, que quien cree tiene vida eterna en tiempo presente, indicando que esta vida ya ha comenzado. Esta eternidad se manifiesta como una vida incorruptible, gobernada por el Espíritu y no por las limitaciones del tiempo de la carne. Así la obra de la cruz no solo garantiza un destino futuro, sino que restaura en el hombre la capacidad de vivir la vida eterna de Dios aquí y ahora, siendo Cristo mismo la fuente de la expresión de esa vida. Es decir, que estamos comenzando a experimentar a través de conocerle a Cristo de esa vida eterna, ¿sí? Comenzamos. Por eso Cristo se impartió en nosotros y traía dentro suyo la eternidad. Entonces, si Cristo se imparte en espíritu de vida en nosotros, traía dentro de Cristo venía la eternidad. Entonces, la eternidad nos habita Cristo y nos habita la eternidad, porque Cristo es la eternidad y la eternidad es Cristo. Entonces, no solamente podemos decir que Cristo está en nosotros, sino que la eternidad está en nosotros. Somos seres eternos, ya no somos seres temporales, somos seres eternos. Comenzamos a experimentar, comenzamos a vivir, comenzamos a gustar lo que es la eternidad. La eternidad no es simplemente vivir para siempre, porque muchas veces nosotros pensamos que el que vive para siempre es eterno y pensamos que la eternidad es vivir para siempre. La eternidad es la vida de Dios impartida en el hombre. La vida de Dios se imparte en el hombre, Cristo se imparte, la vida de Dios se imparte. Entonces, cuando se imparte, esa impartición es la eternidad. La cruz no solo resolvió el pecado, introdujo al hombre en una nueva dimensión de vida, la vida eterna. Es decir, que nosotros estamos transitando, caminando la muerte eterna, es decir, muerte eterna. Pero con Cristo, juntamente con Él, hemos recibido la vida eterna. Jesús no define la eternidad como tiempo, sino como conocimiento. Jesús no define la eternidad como tiempo, sino como conocimiento. Pero conocer en la Biblia no es información, es relación, es unión, es experiencia. Por eso, todo lo que tenga que ver con la información no me acerca a Cristo, no me da la aprobación, por así decir. Lo que me da la aprobación, lo que me da la certeza de que lo conozco, es participar de su vida, estar unido a Él y vivir desde Él. Eso es conocer, eso es conocimiento. Hay una relación, hay una unión, hay una experiencia. No se trata solamente de poder tener buenas definiciones, no se trata solamente de tener un buen discurso, una buena retórica, no se trata de eso. Se trata de participar de su vida, se trata de estar unido con Él y se trata de vivir desde Él. La vida eterna no es saber de Dios, es vivir en Dios. La vida eterna no es saber de Dios, es vivir en Dios. Eso es la vida eterna. Avanzamos. La eternidad comienza cuando Cristo entra en el hombre, ¿sí?
Hemos dicho en cada oportunidad que estamos exponiendo la palabra, cada momento que podemos soltar una palabra, apuntamos al entendimiento de que cuando hemos confesado con nuestros labios, creyendo en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, Él se imparte en espíritu de vida en cada uno de nosotros, ¿sí? Él se imparte en espíritu de vida en nosotros. Por eso la eternidad comienza cuando Cristo entra en el hombre. Cuando Cristo se imparte en nosotros, entonces ahí comienza la eternidad. Y dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, nosotros entendemos que tenemos al Hijo, entonces tenemos vida eterna. Si no le tenemos al Hijo, no tenemos vida. Ahora, tratemos de ir un poquitito más fino con respecto a esto. No solamente se trata de poder manifestar, Cristo está en mí, Él se me impartió, Cristo mora en mí, sino que necesitamos demostrar que Él está en nosotros. ¿Cómo demostramos cuando Él se expresa a través de mi vida? Yo lo manifiesto a través de mi vida. ¿Y cómo lo manifiesto a través de mi vida? Lo manifiesto porque Él está haciendo el gobierno mismo de mi vida, que está gobernando las decisiones, el que está tomando el control continuo de mi vida. Por eso estoy manifestando a Cristo. La vida eterna no está en el cielo, está en el Hijo. No, ahí está la vida eterna. No, 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 no. La vida eterna está en el Hijo. Y si el Hijo está en nosotros, la vida eterna está en nosotros. Si tenemos a Cristo, tenemos eternidad. Si no está Cristo, no hay vida eterna. Aunque haya religión y la religión te enseña un montón de cosas y novedades, si no está Cristo presente, solo es religión y nada más. Por eso la eternidad no se alcanza, se recibe en una persona y esa persona es Cristo. La eternidad se recibe cuando nosotros recibimos a Cristo. Muchos creen la vida eterna es después de la muerte. Muchos creen la eternidad es el cielo. Pero Jesús enseña y dice, la eternidad es ahora, la eternidad es Cristo en vos. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y yo vendré y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Notemos acá esto, tiene presente, no tendrá, sino que es algo que sucede en este momento, es un presente continuo. Tenemos vida eterna porque le hemos recibido a Él. Tenemos vida eterna porque le hemos recibido a Él. Número 2, dijimos que vamos a hablar de, vamos a abordar 5 temas, ¿no? Muy bien, si de repente deja de funcionar mi micrófono, por favor, me avisa, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien. Número 2, la salvación. Número 2, la salvación. La salvación, la número 2, la salvación. Habíamos dicho que eran 10 temas que íbamos a abordar. La número 1, la eternidad. La número 2, la salvación. La salvación, algo tan así como tema
de discusión en muchos lugares. Mucha gente todavía anda discutiendo a ver si es salvo, si no es salvo, qué es lo que limita la salvación, un montón de cosas. La salvación no se limita a un evento de perdón, ¿sí? Porque pensamos que es solamente perdón, o escapar de la condenación, sino que es la introducción del hombre en la vida misma de Cristo. La salvación no es solamente librarnos de algo, sino que es la introducción del hombre mismo en Cristo. No es solo ser librados del pecado, sino ser unidos a una nueva naturaleza. Por eso Efesios 2, 8 y 9 declara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, mostrando que la salvación no es producto del esfuerzo humano, sino una obra completa de Dios. No tenemos que hacer absolutamente nada para ser salvos. Por su pura gracia somos salvos. Por su pura gracia somos salvos. Dice 2 Corintios 5:17 que nos afirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, revelando que la salvación implica una transformación interna donde el viejo hombre es reemplazado por una nueva vida en Cristo. En esta línea, la salvación es Cristo mismo viviendo en el creyente, siendo él la expresión de una vida nueva. Entonces, la salvación es Cristo viviendo en el cristiano, en el creyente, en el Hijo, viviendo dentro de la persona, siendo la expresión de una vida nueva. Eso es lo que es la salvación. Tito 3:5 enseña, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, indicando que la salvación es regeneración, no reforma. No estamos reformados, no somos reformados, no estamos siendo tuneados, no estamos siendo, no estamos recibiendo una emparchada, no nos están pintando, no nos están emparchando, somos regeneración, somos regenerados. La regeneración es cuando no había piel y hay piel, donde no había hígado y hay un hígado. Eso es regeneración, no es reformar. Y Romanos 5:10 declara, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida, mostrando que la salvación no termina en la cruz. La salvación no termina en la cruz, sino que continúa en la vida de Cristo en nosotros. Así, no vivimos tratando de ser salvos, sino manifestando la salvación que ya opera como vida en nuestro interior. No estamos tratando de ser salvos. Y hay mucha gente que continuamente trata de ser salvo, trata de ser salvo porque no hay que hacer esto, porque no hay que hacer el otro, porque hay que tener cuidado con esto y con el otro. Está tratando, pero no se trata de tratar de ser salvo, sino manifestar la salvación que ya opera en nosotros. Manifestar a Cristo es manifestar la salvación que está operando en nosotros. Salvación igual a rescate más transformación. No solamente rescate, sino que rescate y transformación. Eso es la salvación. Por eso le tenemos que dar el orden correcto, le tenemos que encontrar el conocimiento correcto para que podamos trabajar, para que podamos ser más puntuales. ¿Qué es lo que ha caracterizado a las generaciones anteriores? La falta de entendimiento, la falta de conocimiento, la falta de ser más puntuales, la falta de ser más exactos. A medida que le conocemos a Él, seremos más exactos. Yo puedo describirte cómo es el paisaje en la Antártida, porque lo vi en un video, porque lo vi en unas fotos, porque lo vi por televisión, vi cómo era la Antártida. Y otra cosa muy distinta es
tomarme un vuelo, ir hasta la Antártida y comenzar a experimentar lo que es estar en la Antártida. Entonces, cuando te describa cómo es la Antártida, será mucho más genuino, será mucho más veraz lo que te pueda llegar a decir, porque no es información, es vivencia. Nosotros necesitamos conocerlo más a Él para ser más puntuales cuando lo expresamos, cuando lo describimos, porque nosotros somos carta leída, decía Pablo, es decir, que alguien nos está leyendo. ¿Y qué está leyendo? Nuestras vidas. No, está leyendo la vida de Cristo implícita en nosotros. Avanzamos. Por eso, la salvación no es modificación externa, es regeneración interna. No es por mérito humano, es por gracia divina. No es modificación. Por años hemos recibido ese tipo de indicaciones, que necesitamos hacer esto, que necesitamos hacer el otro, que no hagas esto, no hagas el otro. Entonces como que nos esforzábamos por cumplir metas de no hacer, pero era un esfuerzo humano. Cuando hay esfuerzo humano, llega un punto como que la soga se rompe, como que se rompe, se debilita, se rompe, porque era solamente esfuerzo humano. Y tenemos que entender que Cristo se imparte en vida en nosotros para que desde adentro pueda transformar nuestro interior. Y la transformación es de adentro hacia afuera. Y no es por mérito humano, es por la gracia divina que proviene de Él. La salvación no es esfuerzo del hombre buscando a Dios, es Dios impartiéndose al hombre. Entonces Dios dijo, hay que darle una solución al hombre, hay que arreglar al hombre. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Vamos a meternos en el hombre. Para arreglar al hombre vamos a meternos. Entonces Él se metió en nosotros para arreglarnos desde adentro. Muchos reducen la salvación a ir al cielo. Mucha gente dice, no, la salvación igual ir al cielo. Y solamente eso es lo que le interesa. Otros, ser perdonados. Otros, portarse bien. Y entonces está todo circunscripto en esos parámetros. Ir al cielo, ser perdonado, portarse bien. Pero la revelación bíblica muestra algo mayor. Ser hechos uno con Cristo. Ser hechos uno con Cristo. ¿De qué me sirve ir al cielo si no lo conozco? ¿De qué me sirve ser perdonado y no lo conozco? ¿De qué me sirve portarme mejor si no lo conozco? Necesito conocerlo. Necesito saber de Él. Dice 2 capítulo 2, 5:17, un versículo que ya lo hemos mencionado, lo mencionamos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. No somos una versión mejorada, somos una nueva creación. No somos algo mejor, no somos Adán emparchado, no somos Adán mejorado, somos una nueva creación. No se corrige lo viejo, se establece lo nuevo. No se puede corregir, no se puede corregir lo viejo. Muchas veces intentamos colaborar con gente que todavía amasija lo viejo y pensamos que tirándole algunos tips de nuevo pacto van a mejorar. No, hay que morir a lo viejo porque se tiene que establecer lo nuevo. La salvación cambia tu origen, tu naturaleza y tu vida. La salvación lo cambia todo. Dios no reparó al hombre viejo, lo reemplazó por uno nuevo en Cristo. Somos una nueva criatura en Cristo. Muchas veces vemos la religiosidad, vemos a la religión tratando de que el hombre cambie, pero desde afuera. Sí, dejé esto, sí, dejé lo otro, sí, me porto bien, ya no lo hago más. No, no, no. Algo externo que está tratando de modificar al hombre no sirve. Lo que sirve es cuando Cristo entra y comienza a reemplazar todo por ese nuevo hombre que está en Cristo. Eso es la salvación. La salvación como vida, la salvación no termina en la cruz. Continúa en la vida de Cristo en nosotros. Pensamos que la salvación terminó en la cruz. No, no, no.
hay una continuidad en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces necesitamos entender que la cruz nos reconcilió, la vida de Cristo nos sostiene. No solo fuimos salvos de algo, ahora somos salvos por alguien viviendo en nosotros. No fuimos salvos por alguien o por algo, sino que el que nos salvó está viviendo en nosotros. Somos salvos por alguien que vive en nosotros. No es que nos salvó y se perdió. No es que nos salvó y ¿dónde estará? Estará en el otro lado del hemisferio, en el globo terráqueo, estará en, no sé, en China, ¿dónde estará? No, Él nos salvó y se impartió en nosotros y vive en nosotros. Vive en nosotros. La salvación es regeneración. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso la regeneración es igual a nueva vida, la renovación es igual a nueva manera de vivir y el Espíritu Santo es igual a la gente de esa vida. Entonces, a través del Espíritu Santo somos renovados y somos regenerados, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva manera de vivir, no solamente una nueva vida. Claro, teníamos una vida de muerte, ahora tenemos una muerte eterna, ahora tenemos una vida eterna, pero no tiene que ver solamente con pasar de muerto a eterno, tiene que ver que también hay una nueva forma de vivir que está circunscripta a lo que Cristo representa, y si Cristo está morando en mi vida, si Cristo está trabajando en mi vida, entonces va a exteriorizarse esa forma de vivir. No lo puedo hacer por mis propios méritos, no lo puedo hacer por mi propia fuerza. Es el Espíritu el que trabaja para que luego pueda alcanzar. La salvación no es conducta modificada, es naturaleza transformada. La salvación no es conducta modificada, es naturaleza transformada. Hay mucho, mucho, mucho que hablar de la eternidad. Hay mucho, mucho que hablar de la salvación. Pero estamos dando como pinceladas, ¿sí? Pinceladas de lo que son cada uno de estos beneficios obtenidos en la cruz. Y vos fíjate que a veces tenemos como somos muy escasos en el entendimiento y no dimensionamos lo que representa el sacrificio de la cruz. Vamos a abordar el número 3, que es el equipamiento. A ver si podemos entender un poquito cuando hablo del equipamiento, ¿no? Cuando yo me puse a escribir esto, puse el equipamiento, que estamos equipados. Entonces traté de poder desarrollar y traerlo en palabras lo que entendía que tenía que poner. Entonces, desde la perspectiva del nuevo pacto, el equipamiento no es algo que el creyente va adquiriendo progresivamente desde afuera, sino una provisión completa que ya le fue dada en Cristo. Es decir, somos equipados cuando Cristo se nos imparte, entra el equipamiento de esa vida. Cristo se imparte en nosotros, pero ya somos equipados. No es algo que, porque voy haciendo las cosas bien, entonces recibo esto, porque voy haciendo las cosas bien, recibo lo otro. No, 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 ya lo tengo todo en Él. La cruz no solo perdonó pecados, sino que capacitó al hombre con todo lo necesario para vivir una vida conforme a Dios. No se trata de lo que nosotros podemos generar, se trata de lo que ella nos dio para que nosotros generemos o que hagamos conforme a la vida de Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y declara:
con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, cuanto más lo conocemos, más comenzamos a reconocer lo que contamos, con lo que contamos, el equipamiento que tenemos. Esto revela que hay escasez en el creyente, que no hay escasez en el creyente, no hay escasez en el creyente, sino una plenitud que debe ser comprendida y manifestada. Es decir, entonces, yo lo tengo todo en Cristo. Sí, pero no veo nada. Sí, pero veo parcialmente. Parece que no alcanzo a verlo todo. Escuché esto varias veces. Sí, que estamos completos, todos bien. Pero ¿cómo sería el asunto? Claro, el tema es que no hay escasez en nosotros, estamos plenos, pero toda esta plenitud se va manifestando en la medida que le vamos conociendo a Él. A mayor conocimiento, mayor comprensión de su plenitud. A mayor crecimiento de lo que es Él, entonces podremos manifestarlo mejor, porque se trata de conocer lo que ya somos en Él. Por eso, en Cristo no estamos incompletos, ni en procesos de equipamiento, no estamos siendo procesados para ser equipados, sino que ya hemos sido hechos partícipes de una provisión divina total. Ya todo se nos fue dado, tenemos que descubrirlo. Este equipamiento se activa y se expresa a medida que vivimos desde la realidad de Cristo en nosotros. Vivir su realidad no es solamente estar un tiempito en lo que es en los ámbitos de las reuniones, en los ámbitos cuando estoy con los hermanos, y de repente soy muy cristocéntrico en lo que hablo, pero después que salgo de esos ámbitos, comienzo a hablar como todo el mundo habla, comienzo a pensar como todo el mundo piensa, pienso mal del gobierno, pienso mal de las personas, pienso mal de todo. Entonces no hay un correlato en lo que de repente estoy en un lugar hablando y estoy viviendo otra cosa totalmente diferente. Necesito vivir su realidad para que yo pueda conocerlo. Por eso este equipamiento se actúa y se expresa a medida que vivimos desde la realidad de Cristo en nosotros, no desde nuestras limitaciones naturales. No depende del esfuerzo que podamos hacer, sino de la vida de Cristo operando internamente. Cristo operando en nosotros. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No es menor lo que dice, no es algo muy superficial. Y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Él. El problema es que no nos damos cuenta porque no lo conocemos. Y dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Primero que todo, que las bendiciones son espirituales. Son espirituales. Las bendiciones son espirituales. Lo material no es bendición. Las bendiciones son espirituales. Lo que nosotros llamamos como bendiciones materiales son añadiduras, porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y dice las demás cosas serán añadidas. Pero todo será añadido en la medida que estamos buscándolo y trabajando para Él. Porque si viene una añadidura de una camioneta es para que sigamos sirviéndole con esa camioneta y todo. No es que esto es mío y acá estoy sirviendo. No confundamos ese tipo de cosas. Somos
poseedores de lo que no nos corresponde, porque todo le pertenece a Él. Y estamos mezclando bendición, añadidura y un montón de cosas. Pero necesitamos entender que en Él estamos completos y estamos con la bendición al tope. Somos benditos en Él. Ahora tenemos que comenzar a descifrar toda esta cuestión para poder manifestar o para poder expresarlo con mayor exactitud. Entonces, esto significa que el creyente no ora para recibir lo que le falta, sino que vive para manifestar lo que ya le fue dado. El verdadero equipamiento del nuevo pacto es Cristo mismo siendo expresado en cada área de nuestras vidas. Cristo expresándose a través de las áreas de nuestras vidas. Claro, esto tiene que ver con profundidad, esto tiene que ver con el entender, esto tiene que ver con conocerlo más a Él. Esto no viene como por un chasquido, no viene a través del poder del chasquido, sino que viene a través de conocerlo más al Hijo. La cruz nos dejó completamente provistos. Segunda de Pedro 1.3 nos habla y nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. En Cristo no estás en proceso de recibir, estás en proceso de descubrir y manifestar lo que recibiste. Estas palabras tenemos que descubrir para poder manifestar. Tenemos que conocer para poder dar a conocer. Tenemos que conocer para poder dar a conocer a otros lo que ya hemos recibido. Estamos buscando o estamos orando por algo que ya se nos fue dado. No podemos orar por algo que ya hemos recibido. Por eso necesitamos conocerlo a Él para entender y saber todo lo que hemos recibido en Él. La cruz no solo perdonó tus pecados, la cruz te equipó completamente. No te dejó a la mitad de camino. No te dejó dependiendo de esfuerzos humanos, te dejó completo en Cristo. El problema del creyente no es falta de provisión, es falta de revelación. Nuestro problema es la falta de revelación. La falta de revelación. Y lo hemos dicho en varias oportunidades y traemos un subrayado, por así decir, una, eh, este, uno cuando marca algo en un apunte lo pinta de otro color, ¿no? Entonces, esto tenemos que pintarlo fuertemente, ¿no? Que en Él hemos recibido todo, necesitamos conocerlo a Él, necesitamos descubrir lo que hemos recibido de Él, necesitamos descubrir lo que hemos recibido de Él. Entonces decíamos que la cruz no nos dejó la mitad del camino, nos dejó completos en Cristo, somos completos en Él. Amén. Vamos a seguir. Muchos viven así. Señor, dame paciencia. Señor, dame amor. Señor, dame fe. Pero la palabra enseña otra cosa. En Romanos 12.3, que ya tenemos fe. En Romanos 5.5, que ya tenemos el amor. Ya tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Hemos leído en más de una oportunidad recientemente. No oramos para que Dios nos dé lo que falta, oramos para manifestar lo que ya nos fue impartido en Cristo. La oración no es mendigar, la oración es alinearse con la realidad del Espíritu. Cristo no solo te salva, Cristo te convierte en tu provisión. Cristo se convierte en tu provisión. Él es tu paz, Él es tu justicia, Él es tu sabiduría, Él es tu poder. Pero ¿qué pasa?
que no le conocemos. Entonces, cuando uno no conoce, inventa. Cuando uno no conoce, se imagina. Y hablábamos anteriormente acerca de que necesitamos revelación. Justo le estaba por comentar eso. Que la revelación es una acción vertical, ¿no? No es una acción horizontal. Es decir, que yo en este momento estoy hablando de muchas cosas, de mucha revelación, que es una revelación para mí, pero no es una revelación para ustedes. Para ustedes información en un ámbito de gracia, que es una cosa totalmente distinta al solo hecho de escuchar información. Esto es información en un ámbito correcto, con las personas correctas, con las personas acertadas. En estos ámbitos se suelta la información y la información hace el trabajo. Pero todo esto necesita ser revelado a nuestras vidas. La revelación es vertical, es algo que el Padre nos da a cada uno de nosotros. Nosotros escribimos, nosotros leemos y el Padre nos comienza a revelar. Nosotros los seres humanos no podemos revelar nada a nadie. El único que revela es el Padre. Lo dijo Jesús. A Pedro se lo dijo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso todo lo que necesitamos es revelación del Padre. Por eso hay cosas que todavía no la capturamos por causa de que nos falta esa revelación. Pero si nos falta esa revelación, le tenemos que pedir al Padre, Padre, revélame. Necesito conocer tu paz, necesito conocer tu justicia, necesito saber de tu sabiduría, necesito experimentar tu poder, pero revélame. No es que Dios, no es que Dios te da cosas, es que Dios te dio a Cristo y en Él está todo. Por eso necesitamos que nos revele eso que ya nos dio. Entonces, dejemos de orar desde una escasez y empecemos a vivir desde la plenitud. No somos creyentes en falta, somos hijos equipados, porque la cruz no fue un inicio, fue una obra completa. No es que en la cruz, bueno, en la cruz nos dieron algo, un adelanto, y bueno, después cuando pase el tiempo nos van a dar algo más. No, en la cruz no es lo que sucede un adelanto. En la cruz se nos fue dado todas las cosas. Todas las cosas. Avanzamos. Número 4, el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo. ¿Qué es Cristo en nosotros? Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, no solo adopta una creencia o decide cambiar su conducta, sino que ocurre un acto espiritual profundo. Yo asocio lo que sucede en el interior cuando la persona recibe a Cristo es como una explosión cósmica, es como que una estrella explota, algo impresionante. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, no solo adopta una creencia o decide cambiar su conducta, sino que ocurre un acto espiritual profundo, una explosión profunda. Dios mismo viene a habitar en su interior por medio del Espíritu Santo. Dios mismo, fíjate cómo suena esta palabra, esta frase. Dios mismo viene a habitar en el interior por medio del Espíritu Santo. Esto significa que la salvación no es externa, sino interna. No es una mejora de la vida humana, sino que es una impartición de la vida divina, la impartición de la vida de Dios misma en nosotros. Romanos 8:9 declara, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Claro que mora en nosotros. Si nosotros hemos recibido a Cristo, Él mora. Entonces, nosotros no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Recibir a Cristo es recibir su Espíritu. Esto establece una unión real entre Dios y el hombre. Ya no se trata de buscar a Dios fuera, sino de vivir desde la presencia de Dios dentro.
El Espíritu Santo no viene como una visita, sino como una habitación permanente. Esta impartición del Espíritu Santo produce cambio radical en la identidad y en la forma de vivir del creyente. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo está en nosotros. No viene si estamos orando para que el Espíritu Santo nos visite. No te visita nada. El Espíritu Santo vive en vos, mora en vos, está en vos. El Espíritu Santo está en vos porque se te impartió juntamente con Cristo. Por eso necesitamos entender que lo mejor que hay es poder conocer las escrituras, conocer la palabra. Entonces, la palabra, transformarla en canción, entonces será la palabra cantada, que será la canción más eficaz que pueda existir, la palabra que se canta. Porque a veces cantamos cosas que no tienen sentido. Cantamos cosas de ven espíritu y estamos viendo que es algo contradictorio porque el espíritu ya está en nosotros. Si el espíritu no va, yo me quedo acá. Frases de Josué, de Moisés, de todos esos patriarcas que pertenecieron a otro pacto. El espíritu está en nosotros. Mucha gente dice, cuando llegamos a este lugar, nos estaba esperando la presencia. Si en ese lugar no había nadie, no había presencia. La presencia de Dios está cuando estamos nosotros, porque nosotros somos el habitáculo de la presencia de Dios. Entonces, a veces no coincide lo que estamos buscando enseñar con lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser una expresión viva de lo que Cristo es. No decir una cosa y accionar otra cosa. Lo que decimos y lo que accionamos tiene que coincidir. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 afirma, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el espíritu es el templo del Espíritu Santo? Esto implica que el creyente ahora es portador de la vida, la naturaleza y el poder de Dios. El Espíritu no solo consuela, sino que guía, revela, transforma y expresa a Cristo desde el interior hacia el exterior. Por eso la vida cristiana no se basa en el esfuerzo humano, sino en aprender a depender y manifestar la vida del Espíritu que ya habita en nosotros. En esencia, recibir al Espíritu Santo es recibir a Dios mismo como vida operando continuamente en nuestro ser. Recibimos a Cristo y es esa vida operando continuamente en nuestro ser. Recibir al Espíritu Santo no es recibir algo externo, sino a Dios mismo habitando en el interior de cada uno de nosotros. Esto implica que la vida cristiana deja de ser un esfuerzo por conectarse a Dios y pasa a ser un aprendizaje continuo de vivir desde esa unión ya establecida. El Espíritu Santo no viene a ayudarnos desde afuera, sino que a expresar a Cristo desde adentro. Vamos a orar para poder que la presencia de Dios nos pueda visitar, que la presencia de Dios. Vamos a orar para conectarnos con Dios. No, Él habita en nosotros, no hay conexión que tengamos que hacer, tenemos que buscarlo dentro de nosotros porque se nos fue impartido. El Espíritu Santo no viene a mejorar tu vida, viene a ser la vida de Cristo en vos. Viene a ser la vida de Cristo en vos. Cuando el Espíritu Santo se nos es impartido, nos habilitan expresiones de la vida del Espíritu. ¿Sí? Hay habilitación de expresiones de la vida del Espíritu. Y una de ellas es la comunión. ¿Sí? Puede haber más, yo he solamente anotado algunas, y una de ellas es la comunión.
Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, nos habla y nos dice lo siguiente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo es la participación activa en la vida de Dios. No es un momento espiritual ocasional, sino una unión constante y viva con Él. ¿Sí? Es algo vivo con Él, continuamente vivo con Él. La comunión es compartir una misma vida. La comunión es la relación continua, no esporádica. La comunión es la unidad espiritual. No estás tratando de conectarte con Dios, estás aprendiendo a vivir unido a Él. No estamos tratando de conectarnos a Dios, estamos aprendiendo a vivir unido a Él. Es algo que tenemos que alcanzar. Aprender a vivir unido con Él. Nosotros parece que es como una perilla, tac, 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 que apagamos y prendemos la luz. Nos conectamos, nos desconectamos, nos conectamos, nos desconectamos. ¿No? Pensamos que es así. Y tiene que ver con aprender a vivir con lo que está dentro de cada uno de nosotros, que es el espíritu. Antes, Dios estaba afuera. Antes, el hombre buscaba acertarse. Ahora, Dios está adentro. Ahora, el creyente vive desde esa unión, porque la comunión no se logra, se reconoce y se vive. Pero todo esto por la obra consumada de la cruz. Jesús en la cruz dijo, consumado es. El hecho consumado nos dio la capacidad o nos dio el beneficio de que el Espíritu se nos impartiera y en esa impartición vino la comunión. Nosotros no generamos comunión. No, no tengo comunión con el hermano. No, generamos comunión. El que genera la comunión es el Espíritu que ya está dentro de esa esencia del Espíritu, está la comunión y se nos imparte a nosotros también esa comunión. La comunión sería lo A del Espíritu Santo. Lo B del Espíritu Santo es la intuición, es decir, el discernimiento espiritual. Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 2, versículo 12, y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo activa en nosotros una capacidad espiritual interna que es la intuición, no es razonamiento natural, sino discernimiento espiritual. No dependemos solo de lo que entendemos, hay una percepción interna. El Espíritu revela lo que ya es suyo en Cristo. El Espíritu no te informa, el Espíritu te revela. Dice Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El creyente no vive por lógica, vive por la revelación. La capacidad espiritual interna, la intuición, esto no es razonamiento, sino discernimiento. No dependemos solo de lo que entendemos, hay una percepción interna. El Espíritu revela lo que ya es suyo en Cristo. Entonces necesitamos utilizar esa percepción. Necesitamos la cruz nos impartió el Espíritu nos da la intuición, el discernimiento. Necesitamos trabajar en el discernimiento. Necesitamos entender cuando estamos
siendo expuestos a personas que están mintiendo, que están traicionando, que están haciendo cosas de repente que no corresponden, necesitamos trabajar. No es para denunciarlo, no es para exponerlo, sino para que nuestras decisiones sean decisiones que estén en correlación con la vida de Cristo mismo. Y todo lo que recibimos a través del discernimiento, todo aporta para que podamos colaborar con los santos. Antes el discernimiento era utilizado para quizás exponer a la gente, pero no exponemos a la gente, colaboramos, somos colaboradores, dice Pablo. Entonces, a través del discernimiento discierno algo, entonces colaboro con esa persona. Si el Espíritu me da la capacidad de poder colaborar, voy a colaborar. Otra de las cosas que nos da el Espíritu, la conexión. Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo establece una conexión directa, continua y real con el Padre. Ya no hay distancia, ni intermediarios humanos. Acceso directo a Dios, relación permanente, unión espiritual continua. No necesitamos llegar a Dios, ya estamos en Él por el Espíritu. No necesitamos llegar a Dios, ya estamos en Él por el Espíritu. Entremos confiadamente al altar donde encontremos el oportuno socorro. Todo está en mí, necesito acercarme a Él que está en mí. Romanos 8:15, pues habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No nos relacionamos como un extraño, sino como un hijo. Nos acercamos a Él. Entonces, cuando nosotros comenzamos a dimensionar todas estas cosas, ¿qué es lo que portamos? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hemos recibido a Cristo? Entonces, el problema del pecado, que si peco o no peco, yo cuido lo que tengo, cuido lo que se me fue impartido, lo cuido lo que se me fue impartido, entonces no voy a estar en los ambientes donde no tengo que estar porque cuido lo que contengo, lo que porto. Se trata de eso. Frutos del Espíritu, porque a través del Espíritu se nos dan los frutos del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros decimos que tenemos que expresar a Cristo, cuando expresamos a Cristo, necesitamos expresar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu son la evidencia de que Cristo está gobernando nuestras vidas. El fruto del Espíritu no es el resultado del esfuerzo humano, sino de la transformación de la vida de Cristo en nosotros. Cuando Cristo es el gobierno en cada uno de nosotros, vamos a manifestar los frutos característicos del Espíritu. No es mi amor, no es mi gozo, no es mi paz, no es mi paciencia, no es mi benignidad, no es mi bondad, no es mi fe, mi mansedumbre, mi templanza. Es todo de Él canalizado a través de nuestras vidas, pero todo es de Él. Pero todo lo de Él se manifiesta cuando Él está en el gobierno en mi vida. Por eso no se produce, se expresa. No es conducta, es naturaleza. No es esfuerzo, es vida. El fruto no se fabrica, se manifiesta cuando Cristo gobierna. Se manifiesta cuando Cristo gobierna. ¿Cómo nos damos cuenta cuando Cristo está gobernando nuestras vidas? Simplemente tiene que haber estos frutos. Porque dice Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y los frutos van a ser los frutos del Espíritu. El secreto no es esforzarse más, es permanecer en Cristo. Es permanecer en Cristo. Por eso tenemos eternidad,
para poder mirar desde otra óptica, porque estamos avasallados por la temporalidad. Y la temporalidad te quiere desenfocar de estar permaneciendo en Cristo. Necesitamos permanecer en Él para llevar mucho fruto que tiene que ver con la expresión de Cristo hacia afuera de nuestras vidas. Muy bien. Número 5. Capacidad para vivir el proceso de Cristo, ¿no? Entonces me puse a anotar todo lo que entendía que habíamos recibido en la cruz, ¿no? Entonces estaba tratando de encontrar las palabras correctas. Claro, tenemos una capacidad, pero la capacidad para poder aprender a morir, para poder aprender a ser crucificado, poder aprender, o la capacidad de ser crucificado, la capacidad de morir, de ser sepultado y resucitado. Son capacidades que le fueron dadas en la cruz, porque no se trata de que yo tengo que morir, decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, entonces tiene que ver con capacidades que no provienen de mí, sino que provienen del hecho mismo del sacrificio de la cruz. Por eso son capacidades para vivir el proceso de Cristo, que es crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. La capacidad para vivir el proceso de Cristo es una de las realidades más profundas que recibimos en la cruz, ya que no solo vemos lo que Él hizo, sino que somos incluidos en su experiencia. Vos fíjate que no es que tenemos que mirar. ¿Viste? Ahora que se acerca Semana Santa y que se hace el Vía Cruz, y se hace toda la representación, no es observar, no es ver lo que él hizo, qué tremendo lo que hizo en la cruz y me salvó. No, 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 no se trata de eso, sino que somos incluidos en esa experiencia. El creyente no observa la muerte y la resurrección de Cristo como un hecho externo, sino que participa de su misma vida. Gálatas 2:20 declara, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto no está diciendo Pablo, sí, Cristo murió en la cruz. No, no, está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y encima dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, mostrando que nuestra vieja naturaleza ha sido llevada a la cruz. Y Romanos 6:4 afirma, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que nos está hablando de que hay muerte, nos está hablando de que hay crucifixión, hay muerte, hay resurrección. Es decir, ser partícipe de la experiencia de Cristo. Esto revela que hemos sido hechos partícipe de todo el proceso. Partícipe de la muerte, partícipe de la sepultura, partícipe de la resurrección, no como símbolo, sino como una realidad espiritual. Entonces, desde esta perspectiva del nuevo pacto, vivir el proceso de Cristo significa que ya no dependemos de nuestra fuerza para caminar, sino que vivimos desde una vida que ya atravesó ese proceso. Romanos capítulo 5, capítulo 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Esto implica que la vida del creyente no se basa en el esfuerzo humano, chao esfuerzo humano, afuera el esfuerzo humano, no se trata del esfuerzo humano, sino en la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. La capacidad no está en intentar morir al yo.
sino en reconocer que ya fuimos crucificados con Él y ahora vivimos en su resurrección. Así, no imitamos a Cristo, sino que expresamos su vida, permitiendo que Él viva su proceso en nosotros continuamente. Esto no es que alcancé, listo, ya llegué y ya... No, 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 no. Su proceso en nosotros continuamente es algo continuo en nosotros. Esto contiene 4 puntos. El primero es ser crucificado. Desde la perspectiva cristocéntrica, así como enseña el apóstol Gustavo Lara, ser crucificado no es un acto que el creyente intenta realizar, sino una obra consumada en la cruz, donde Dios incluyó al hombre viejo. No es una práctica diaria del sufrimiento, sino una posición espiritual en la que yo fue llevado a la cruz para que Cristo sea la única vida. Desde este entendimiento, ser crucificado no es un acto que el creyente intenta realizar, no es algo que yo puedo hacer, que intento hacer, sino una obra ya consumada en la cruz, donde Cristo incluyó al viejo hombre. No es una práctica diaria de sufrimiento, sino una posición espiritual en la que el yo, fue llevado a la cruz para que Cristo sea el único, la única vida. La crucifixión no es lo que hacemos, es lo que ya pasó en nosotros. Por eso decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, y ahora vivo en la carne lo que ya en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Entonces, la evidencia que ya he pasado por la cruz es que ya he dejado de vivir para mí y ahora vivo para Él. Y esto no tiene que ser frase, no tiene que ser palabra, tiene que ser vivencia, tiene que ser actos, tiene que ser acción. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, esto es evidencia de que ya he pasado por la cruz. No es, sí, hago morir en la cruz y voy a la cruz. Y... No se trata de eso. Estoy, presente continuo, juntamente, inclusión total. Ya no vivo yo, fin de la vieja identidad. Cristo vive en mí. Sustitución, no es mejora, sustitución, sustituye lo viejo. Dios no nos ayuda a vivir mejor, nos reemplaza por Cristo, nos reemplaza por Cristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. No estás intentando crucificarte, ya fuiste crucificado en Cristo. El viejo hombre no se mejora, se termina. No se mejora, se termina. Dios no trata con la carne, la lleva a la cruz. La cruz termina con el yo en el centro. La crucifixión implica el fin de una vida centrada en uno mismo. El antrocentrismo ya no está centrada en mi persona, no estoy centrado en mi persona, estoy centrado en la persona de Cristo. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El yo quiero, deja de gobernar. La voluntad propia pierde centralidad. Cristo pasa a ser la vida y dirección. El yo quiero, deja de gobernar. La voluntad propia pierde centralidad y Cristo pasa a ser la vida y dirección. La cruz no mejora tus deseos, termina con el sistema del yo, crucificado al mundo. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Se rompe la relación con el sistema del mundo, ya no vivís bajo los valores del mundo, tu identidad ya no depende de lo externo. Cuando sos crucificado,
el mundo pierde poder sobre vos. Cuando está ese presente continuo de vivir crucificado juntamente con Él, ya les he dicho anteriormente, esta expresión de estar crucificado juntamente con Él tiene que ver con que ya no soy yo el que decide las cosas, sino que es Cristo. Y tiene que haber evidencia de que Cristo es el que gobierna. Si Cristo no está gobernando mi vida, es señal de que todavía no he crucificado lo que tenía que crucificar. Por eso tengo que pasar por ese proceso hasta que sea Cristo el que direccione toda mi vida. La cruz como punto de partida, la cruz como el punto cero. Muchos ven la cruz como el final, pero el nuevo pacto es el comienzo de una nueva vida. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en Él fuisteis también resucitados con Él. La cruz no es derrota, es transición. No es pérdida, es sustitución. No es sufrimiento, es inicio de una nueva vida. La cruz no es tu meta, es el lugar donde empezó tu verdadera vida. La cruz no es que llegamos a la cruz, no es la meta. Ahí empezó la verdadera vida. La religión te dice, tenés que crucificarte, tenés que negarte, tenés que sufrir. En el nuevo pacto nos revela que ya fuimos crucificados, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Por eso no se trata de hacer morir el yo, se trata de reconocer que ya murió. No, estoy haciendo morir, no, estoy muriendo, no. Viste que hay mucha gente ya que como que te duelen los oídos cuando dicen esa palabra. Estoy muriendo en estos días, no. Se trata de reconocer que ya hemos muerto. Y si hemos muerto, la evidencia es de que Cristo nos está gobernando. Seguimos. Número 2, morir. Habíamos dicho de las capacidades que hemos recibido en la cruz. La segunda es morir. La primera es ser crucificado. La segunda es morir. Desde una percepción cristocéntrica, morir no es un proceso emocional ni un esfuerzo humano por dejar de pecar, sino una realidad espiritual ya cumplida en la cruz. No se trata de intentar morir al yo. Mucha gente, tenés que morir al yo, tenés que hacer morir tu carne, tenés que hacer morir, ¿viste? No se trata de intentar morir al yo, sino de reconocer que el yo ya fue clavado en la cruz en Cristo, juntamente con Cristo. La muerte en el nuevo pacto no es una práctica, es una posición. ¿Sí? No es una práctica, es una posición. Cuando la muerte me atravesó, entonces me posiciono en un determinado lugar con respecto a Cristo. Cuando todavía estoy vivo, estoy determinando una posición en Cristo, pero cuando la muerte me atraviesa, es una posición, no es una práctica, no es que tengo que ir a morir todos los días en la cruz. La muerte como obra consumada. La Escritura nos enseña que debemos morir, que no enseña que debemos morir, sino que ya hemos muerto con Cristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que el hombre, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. No estás en proceso de morir, ya moriste. No estás luchando contra el viejo hombre, ya fue crucificado. No estás tratando con tu carne, ya fue llevada a la cruz. ¿Viste? Entendimiento te da un posicionamiento. Si estamos, no, estoy muriendo, no, ya moriste. No, estoy luchando con la carne, no, ya fue crucificada. No, ya está en la cruz. Es entendimiento. Morir es ser desvinculado del viejo sistema. Morir implica que morir implica quedar desligado de la naturaleza adámica, del pecado y del sistema del yo. Romanos 6:7 dice,
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La muerte rompe la relación con el pecado, es decir, cuando hemos muerto en la cruz, cuando morimos en la cruz, rompe la relación con el pecado. La muerte te libera del dominio del yo y la muerte cambia tu identidad. El problema no era lo que hacíamos, era desde dónde vivíamos. Por eso Dios no cambió nuestras acciones, terminó con nuestro origen, morir para vivir desde Cristo. La muerte no es el final, es el inicio de una nueva vida. El propósito de morir es que Cristo sea la vida. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Morir no es pérdida, es ganancia. Morir no es vacío, es sustitución. Morir no es ausencia, es Cristo como vida. Cuando el yo deja de vivir, Cristo comienza a manifestarse. Cuando el yo deja de vivir, Cristo comienza a manifestarse. Hay un tremendo trabajo que tenemos que seguir haciendo. Romanos 6:11 nos habla y nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, considerar es igual a reconocer una realidad. No es lograrlo, es creerlo. No es hacerlo, es vivirlo. No se trata de morir más, se trata de entender que ya morimos. La religión te decía, tengo que morir al yo, tengo que negarme, tengo que esforzarme. En el nuevo pacto nosotros entendemos que ya fuimos crucificados, que ya hemos muerto en Cristo y ahora Cristo vive en cada uno de nosotros. Número 3, ser sepultados, crucificado, muerte, crucifixión, muerte, sepultura, ser sepultado. Desde una perspectiva cristocéntrica, ser sepultado no es un símbolo religioso, sino una realidad espiritual profunda. Representa el cierre definitivo de la vieja vida. No solo morirse en la cruz, sino fuiste sepultado con Cristo, lo que significa que todo lo que eras en Adán quedó atrás sin posibilidad de ser recuperado, todo muerto. Es decir, que todo fue enterrado, una sepultura es donde todo es enterrado, donde todo es enterrado. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Sepultados juntamente con Él. Es la inclusión total en Cristo. Para muerte, finalidad es terminar con lo viejo, es el propósito de vivir una vida nueva. Dios no dejó la vieja vida en proceso, la enterró completamente. No hay un proceso, hay una muerte completa, una sepultura completa. La sepultura, el fin del viejo hombre, la muerte es la cruz. La muerte en la cruz termina con la vida, pero la sepultura asegura que no hay retorno. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Lo viejo no está mejorándose, lo viejo no está en tratamiento, lo viejo está enterrado. Dios no dejó al viejo hombre en recuperación, lo sepultó. Sepultura es igual a corte total con el pasado. Ser sepultado implica que nuestra identidad anterior ya no tiene autoridad sobre nosotros. Dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Tu pasado no define tu presente, tu historia en Adán terminó, tu identidad ahora está en Cristo. Tu identidad ahora está en Cristo. No sos alguien con un pasado que intenta cambiar, sos alguien nuevo que ya no es lo que era. No sos alguien que está intentando cambiar, sos alguien nuevo que ya no es el que era. El bautismo como expresión de esta verdad. El bautismo no es solo el acto simbólico, sino la representación de esta realidad espiritual. Romanos 6:13 dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
A veces hablamos del bautismo en agua, pero hay que entender el bautismo, que fuimos sepultados, fuimos sumergidos en esa muerte juntamente con Él. Bautismo, identificación con Cristo. No es un rito, es una declaración. Proclama, mi vida vieja terminó. El bautismo no te cambia. Declara lo que ya pasó en la cruz. Declara lo que ya pasó en la cruz. Sepultado para vivir una vida nueva. La sepultura no es el final de todo, es el final de todo lo viejo para que comience lo nuevo. La parte final de Romanos 6:4, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida nueva no conviene, la nueva vida no convive con la vieja. La resurrección viene después del final de total. Cristo es ahora tu única vida. No podemos vivir lo nuevo si no entendemos que lo viejo ya terminó. La religión te decía, estoy cambiando, estoy mejorando, estoy dejando cosas. En el nuevo pacto ya fuimos sepultados. En el nuevo pacto entendemos que lo viejo terminó y que ahora Cristo es mi vida. No estás dejando de ser lo que éramos. No estamos dejando de ser lo que éramos. Ya dejamos de serlo en Cristo. Ya dejamos de serlo. Número 4, resucitar. Desde una perspectiva cristocéntrica, la resurrección no es solo un evento histórico que ocurre a Jesús, sino una realidad espiritual que ahora opera en el creyente. No es algo que esperamos experimentar en el futuro, es una vida que ya nos fue impartida. La resurrección no es volver a vivir, es vivir de una vida completamente nueva desde Cristo en nosotros. La resurrección no es imitación, es participación. Romanos 6:5, porque si fuiste plantado juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. Entonces, fuimos plantados implica una unión total con Cristo, una semejanza de su muerte implica una inclusión en la cruz, y también lo seremos implica la misma vida de resurrección. Eso implica resucitar. No solo participamos de su muerte, ahora participamos de su vida. La resurrección, una nueva vida, no una continuidad. Una nueva vida. No es que, bueno, hasta acá llegamos, seguimos transitando. No. Es una nueva vida. La resurrección no es una mejora de lo viejo, es el inicio de algo completamente nuevo. Lo hemos dicho. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es la misma vida mejorada, no es la carne restaurada, es una vida distinta a la vida de Cristo. Dios no levantó lo viejo, levantó algo nuevo en Cristo. Cristo como vida de resurrección. La resurrección no es solo un poder, es una persona viviendo en nosotros. La resurrección no es solo un poder, es una persona viviendo literalmente en nosotros. La resurrección no es solo es una persona viviendo en nosotros. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ya resucitamos con Cristo. Nuestra vida ya no es terrenal en origen. Vivimos de una dimensión espiritual. No estamos esperando resucitar, ya estamos viviendo en esa vida. El poder de la resurrección operando en nosotros, Efesios 1:19, y el cual la supereminente grandeza del poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de lugares celestiales. El mismo poder que levantó a Cristo es el que opera en nosotros, no es externo, es interno. Él está en nosotros. La resurrección no es una historia, es un poder activo en tu vida. Vivir desde la resurrección, dice Romanos 6:4, la parte final. Así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva es igual a una vida de resurrección. No vivimos en el pasado, no vivimos desde la carne, vivimos desde Cristo. No vivimos tratando de cambiar, vivimos desde una vida que ya cambió todo. La religión te decía, tengo que mejorar, tengo que cambiar, tengo que esforzarme. Desde el nuevo pacto nos damos cuenta que ya hemos muerto, que ya hemos sido sepultados y que ya hemos sido resucitados. Ahora solamente debo manifestar su vida. Solo me toca
manifestar su vida. Poca cosa. Poca cosa. Qué bueno que llegan estos espacios, qué bueno que llega este tiempo donde podemos comenzar a ordenar un montón de cosas que quizás estaban como desordenadas o quizás pensamos que eran muy obvias todas aquellas cosas que hemos recibido en la cruz, pero si nos ponemos a estudiar, nos ponemos a investigar, nos damos cuenta lo tremendo que es lo que hemos recibido en esa cruz, que podamos digerir todo esto que el Señor nos ha dispensado en esta noche, que podamos capturar para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestro entendimiento se ensanche, para que nuestro conocimiento pueda capturar toda aquella esencia que está en nosotros, que podamos descubrirlo a Él que está en nosotros, que podamos conocerlo a Él que se está manifestando en cada uno de nosotros. Que este sea un tiempo extraordinario para cada una de nuestras vidas. Para terminar, me gustaría orar con ustedes. Padre de la gloria, te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo extraordinario, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo, Señor. Gracias por Jesús, quien murió en esa cruz y en esa cruz logró y alcanzó todo esto, Señor. Pensamos que es poca cosa porque tenemos como desabrochados el entendimiento, tenemos como descolado el entendimiento, pero cuando comenzamos a unir las piezas, nos damos cuenta lo tremendo que ha sido esa cruz, lo que nos ha proporcionado esa cruz. Y con Cristo hemos recibido toda la provisión, todo lo que la cruz hizo, todo lo hemos recibido. Y no es algo que estamos buscando encontrar en algún lugar, es algo que se nos impartió, Señor. Que podamos ser responsables en seguir trabajando, que podamos ser responsables, Señor, en seguir trabajando en cada una de estas palabras, de que la incorporemos, que nos metamos en el estudio, que nos metamos que seamos intencionales en poder capturar todo este entendimiento, Señor. Danos de tu sabiduría. Dice que los entendidos resplandecerán. Necesitamos resplandecer por causa del entendimiento de la vida de Cristo. Dice que los hijos de Isaacar eran sabios y entendidos. Queremos que el espíritu de los hijos de Isaacar pueda ser impartido en cada una de nuestras vidas, Señor. Shemoproma kanda rabrakai sabaya samakanda. Shebrokoya rabakenda rabrakai somaya samakaya, Señor. Oramos, Señor, para que el espíritu de sabiduría y entendimiento en el conocimiento de tu vida, Señor, pueda ser manifestado en cada uno de los mis hermanos que están en esta noche, en este ámbito, Señor. Que podamos entender el supereminente poder, Señor, que opera, Señor, en nosotros, el mismo poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos, Señor, para que entendamos, Señor, tu voluntad, para que sea más clara, para que esa voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta, sea real en nosotros, sea legible para cada uno de nosotros, que no andemos, Señor, como niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, sino que entendamos, Señor, dónde está nuestro punto, Señor, dónde nos encontramos contigo, Señor. Necesitamos conocerte. Danos de tu vida, danos de tu entendimiento, danos de tu vida, danos de tu entendimiento, Señor. Que esta temporada sea una temporada extraordinaria en ti, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos presentes. Gracias por cada uno de los hermanos que se compromete y puede estar presente, Señor. Abrazamos, Señor, a cada uno de los que están y a cada uno de los que verán el video, Señor. Los abrazamos y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú seguirás haciendo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados, en esta noche por tomarse este tiempo de poder participar de esta charla, de esta clase, que buscamos trabajarla, buscamos hacerlo con responsabilidad para poder colaborar. La única intención es de poder colaborar
esté con cada uno de ustedes. El video va a estar a disposición en cuanto lo procese y bueno, para todos aquellos que les sirva todo el material, todo el video, compártanlo, distribúyanlo, no hay ningún tipo de problemas. Y los invito para el próximo lunes, donde vamos a tener los otros 5 puntos más acerca de los beneficios obtenidos en esa cruz. Hemos tomado 10, hay muchísimos más, pero solamente hemos tomado 10. Hemos hablado acerca de 5 y el día lunes próximo hablaremos de los otros 5 más. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y que tengan un buen descanso. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pastor Willy, desde Quito, Ecuador, que está participando con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación. Saludos para los pastores Ramón, Natalia, Dani, Majo, para la gente del sur y para la gente de los distintos lugares. Amén. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos reencontrando dentro de una semana. Bendiciones para todos.